Como grupo hemos decidido escoger la diversidad musical en Colombia, relacionándola con el conflicto armado en nuestro país. Para esto decidimos, además, elaborar este video con el fin de ser un poco más didácticos y poder mostrarle a usted, que está viendo y escuchando esto, otra visión de la música totalmente diferente a la que está acostumbrado normalmente. Seguramente y, como todo ciudadano cargado con cultura general, ha escuchado nombres como Maluma, Juanes, Shakira o J Balvin. Pero ahora, ¿reconoce siquiera los nombres de Edson Belandia, Carmelo Torres o Uriel Henao? Probablemente no, por eso este video seguramente será de su interés. Queremos mostrarle que la música en Colombia ha tenido un papel fundamental en el ejercicio descriptivo de lo que ha sido el conflicto armado. Así las cosas, ha proporcionado una voz y un método de revolución micropolítica y macropolítica frente a las consecuencias que este mismo ha causado a lo largo del devenir histórico colombiano. Para esto, a lo largo de este video vamos a ahondar en el periodo que va desde el año 1948 al 1957, haciendo una contextualización de lo que se vivía en Colombia y el mundo en esos años. También sobre el rol que la música pudo jugar en este periodo de tiempo y finalmente, qué se puede concluir de esta relación entre música y violencia. El mundo para ese entonces estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto internacional Estados Unidos y la Unión Soviética eran las dos potencias predominantes. En Colombia, para el lapso de tiempo escogido que va desde 1948 a 1957, los presidentes fueron Luis Mariano Ospina, Laureano Gómez, Roberto Urdaneta, todos conservadores, y desde el 53 al 57 el general Gustavo Rojas Pinilla, quien asumió las riendas del país tras un golpe de Estado. En este periodo de tiempo está el pico de la violencia bipartidista. Es importante demarcar que todo tuvo un estallido con el asesinato de Gaitán, que dio inicio al Bogotazo. Así fue que inició la guerra no declarada entre ambos partidos. Mientras que los gobiernos fueron conservadores, en la periferia del país se empezaron a conformar grupos de guerrillas liberales como oposición al autoritarismo del Ejecutivo. Estos hombres se alzaron en armas en territorios como los Llanos Orientales, el Sumapaz, Tolima y el Magdalena Medio. Durante la dictadura militar también se desataron enfrentamientos entre ejército y guerrillas. Además, en este periodo de tiempo, estas últimas tuvieron una reconfiguración y también empezaron a ocupar territorios en el eje cafetero, Cauca y Cundinamarca. Es por esto que esta época está marcada por muchas luchas políticas, sociales, económicas y religiosas, periodos en los cuales la represión y el asesinato como método de control político. Y además es importante notar que las secuelas de este periodo dejó la alternancia del poder entre liberales y conservadores, lo que conocemos como el Frente Nacional, y que posteriormente dio origen al conflicto interno que vive el país. Después de la explosión de violencia política en Colombia, las guerrillas, en su mayoría liberales, con algunos grupos de autodefensas de origen conservador, se fueron expandiendo, trayendo cada vez más personas y líderes en las zonas rurales. Sin embargo, con el propósito de quitarle peso y validez a sus visiones políticas, a los integrantes de estas agrupaciones se les fue puesta la etiqueta de bandoleros, grupos guerrilleros formados en zonas víctimas de la violencia que tenían como único fin saquear las fincas con más riquezas en busca de un botín que pudiera ser repartido con toda la comunidad. Dentro de estas comunidades, los cantantes y compositores buscaron inmortalizar a sus líderes y miembros más destacados mediante canciones que contaban sus diferentes luchas. Casi siempre fueron compuestas por otros miembros o amigos, ya que las canciones eran usadas como estrategia para lograr mantener la memoria colectiva. En el texto Contribuciones al cancionero infame de Colombia de Pablo Mora, se relata la historia de Efraín Valencia, alias Arboleda, acompañada de dos canciones. La primera, La Batalla de Holanda, que cuenta su aporte en uno de los varios enfrentamientos entre guerrilla y ejército, y la segunda titulada La muerte de Arboleda, en la cual se escribe el momento de su asesinato. Todo esto con la intención de asegurar el legado de sus compañeros. A continuación vamos a comparar una canción con un estilo similar a los mencionados anteriormente, junto a dos obras populares colombianas.
capitán tiene que ir, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere, el pueblo lo quiere y él se hace sentir. Vamos a la carga, vamos a la lucha, vamos a la carga, vamos con el grito. Echo la bala, si no les gusta, pues no mastigan. En la mesa de enseguida había otro hombre tomando sol. Casi todas las canciones compuestas dentro de los grupos armados poseían un estilo más parecido a los corridos mexicanos que a cualquier ritmo tradicional o popular colombiano, contando las dos canciones mencionadas anteriormente que, aunque no tienen una grabación disponible, son descritas por Mora como familiares al corrido mexicano. Esto debido principalmente a que el formato facilita el contar una historia, mientras que los bambucos, boleros, entre otros géneros colombianos, poseían un ritmo más romántico y suave que distorsionaba el ambiente y propósito de la canción. Aunque este rechazo a los ritmos colombianos se da por razones prácticas, al final esta decisión reafirmó la separación entre el guerrillero en el campo y el político en la ciudad. Debido a la posición y localización en las que se encontraban las guerrillas, bases ocultas en medio de terrenos difíciles de localizar en la selva, solo se tienen pocas grabaciones de sus canciones y su forma de difusión era más tradicional, pasándose integrante a integrante. Esto, junto a su mínima distribución por fuera de los grupos armados, ya que era catalogada como música de bandoleros, y su uso de ritmos extranjeros hicieron que de alguna forma, para la gran mayoría de la población del país, estas canciones se perdieran como símbolo de cultura colombiana. Sin embargo, parte de este estigma que se tenía nos da a entender el poder que tenía la música en el reclutamiento y formación de los guerrilleros, razón por la cual fue fuertemente aislada de las ciudades, marcando cada vez más la diferencia entre vida urbana y rural. Investigaciones como la de Pablo Mora han logrado sacar a la luz esta parte de la cultura musical junto a su impacto social y político, perpetuando sus letras y, por ende, los relatos y hazañas de estos varios personajes. El ejercicio de revolución micro y macropolítico musical no solo acaecía en los nacientes grupos al margen de la ley de dichos años. El campesino irreverente irradiaba mediante la música el fracaso y las debilidades del Estado colombiano. No había un incentivo de doblegarse ante las leyes de la oligarquía que no tenían mínima comprensión de la vida rural. Las expresiones musicales no académicas parecían ser el medio más efectivo de difusión para esclarecer la verdadera posición del campesinado colombiano. No eran difundidas de manera comercial, su objetivo trascendía hacia un plano de mayor relevancia, donde buscaban la atención de un gobierno carente de empatía, que demostraba que no podía o no quería hacer nada frente a la masacre en el campo, el despojo de las tierras, los conflictos bipartidistas, donde siempre el campesinado desarmado era el teatro de los ultrajes. Pagaban con creces la negligencia política y hostilidad de un gobierno enfrentado contra los grupos revolucionarios ya desorientados de sus intereses sociopolíticos iniciales, quienes, citando a Zizek, reflejaban una realidad social cuya existencia implica el no conocimiento de sus participantes en lo que se refiere a su esencia. Ya no son un reflejo de la lucha de clases, sino imagen y semejanza de la autocomplacencia. Ayer me echaron del pueblo porque me negué a firmar. La sentencia que el alcalde halló mi hubo de implacar. Porque tuve con mi mano al patrón que castigar. No quiso a mi familia llegármela y respetar. La década del 48 al 57 no contaba con mecanismos suficientes para una proliferación debida del aparato político. No había un proceso crítico donde los partícipes pudieran apelar a su raciocinio para apropiarse de una posición política. De esta manera, la pertenencia a un partido político procedía de la herencia familiar, y así se naturalizó los comportamientos erráticos de la oligarquía y en general de la sociedad colombiana, quienes se volvieron sublimes objetos de la ideología,
provocando la gestación de grupos extremistas, tortura, reclutamiento social, entre otras prácticas sociales carentes de intelectualidad. Es así como la música recuperó en el campesinado la conciencia de sus actos, buscando transformar de algún modo la realidad social. Lidiaban contra la ideología permeando de su esencia el folclore de su música, esclareciendo los riesgos de una modernidad mundana y banal, buscando enaltecer la lucha campesina, haciendo apología a su arduo trabajo y a las duras implicaciones de la vida rural. Así las cosas, también buscaban disuadir la pugna política por el control electoral de las zonas rurales donde la oligarquía se aprovechaba de un campesinado con la necesidad de una legalización de sus tierras, donde desde antaño sus ancestros habían permanecido y ahora querían ser apropiadas por los latifundistas. Desde hace tiempo todo está cambiando. Yo no me explico, yo no sé por qué. Llegan las botas de diferentes bandos y estamos entre la espada y la pared. Para concluir, en el ejercicio de ser partícipes de nuestro tiempo, debemos elucidar que somos sujetos políticos, lo queramos o no, y nuestra vida está implícita en unas lógicas que nos configuran y que se manifiestan en las prácticas más cotidianas, simples y habituales. La música es una clara herramienta de revolución política, que nos cuestiona como sujetos de poder, como seres capaces de incidir en un orden que parece estar definido. El devenir histórico colombiano no sería el mismo sin las anecdóticas canciones que elucidaron la realidad de la época de la violencia. Vivencias que no están plasmadas en la historia comercial, son canciones que no permitieron invisibilizar la cruda realidad de la historia colombiana. Por ende, esto nos abre a consideraciones que van más allá de lo teórico, y la invitación es ser conscientes de nuestros actos inmersos en la cotidianidad, ser sujetos de revolución intelectual en cada mínimo acto que acometemos, ya sea mediante la música o diversas praxis que incidan sobre la vida de manera positiva, para luchar, en el presente caso, contra la violenta historia colombiana y así cambiar nuestro futuro como seres de sociedad. Tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno de pelo siquiera, apoyo a las sauces o soy de las car. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre.